Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. En esta ocasión vamos a hablar de un evento muy importante que ocurrirá en abril. En el mes de abril ocurrirá un eclipse total de sol. Y bueno, muchos pensarán que podría ser un eclipse cualquiera, ¿no? Aunque todos los eclipses tienen su influencia sobre el planeta Tierra, estos eventos cósmicos tienen que ver con las energías del universo que vienen llegando y cómo estas energías a través de los eclipses se concentran mucho más, sobre todo la energía que procede desde el sol. Los eclipses son condensadores de energía solar y por supuesto cuando esta energía condensada toca nuevamente la Tierra, pues genera ciertos cambios, sobre todo en los elementos. Así que esto es muy importante porque este eclipse tiene varias características que lo diferencian de muchos otros. Así que eso es lo que vamos a estar hablando aquí, porque podríamos estar frente a una señal clara de lo que podría estar ocurriendo en este año y en los próximos años que vienen. Esto está relacionado con la actividad solar, que ya hemos hablado muchísimo acá, la fuerte actividad solar que viene moviendo a nivel energético el planeta, las especies vivas, y bueno, hay toda una serie de procesos a nivel planetario y a nivel del sistema solar que se vienen moviendo y que la gran mayoría de seres humanos no estamos percibiendo. Y este eclipse tiene que ver con todo esto. Un eclipse solar total oscurecerá el cielo en abril y será acompañado por el cometa Diablo. Esto también es muy interesante porque no solamente es el eclipse, sino que se podrá ver el paso de un cometa, ¿no? Un nombre curioso, el cometa Diablo. Además del eclipse, esto será acompañado por una luna de sangre que estará muy cerca a los días que se dará el eclipse. Son varios eventos cósmicos que se reúnen, que se unen para dar un espectáculo, porque esto realmente verlo impresiona mucho, pero además del espectáculo que podría dar en el cielo, hay que estar atentos a los efectos, sobre todo en los lugares por los que el eclipse se podrá ver, por donde pasará la sombra. Los observadores de América del Norte podrán observar en abril un eclipse solar total que oscurecerá el cielo por mucho más tiempo que en eclipses pasados y además vendrá acompañado por el paso del llamado cometa Diablo. El eclipse solar total que será visible en América del Norte el próximo 8 de abril es aún más singular de lo que los entusiastas de la astronomía pueden imaginar. Millones de personas de Canadá, Estados Unidos y México podrán presenciar una corona solar a simple vista y el oscurecimiento del cielo a mitad del día, pero si observan con detenimiento también hallarán un enigmático cometa. El eclipse del 8 de abril coincide con el regreso del cometa 12P Pons-Brooks, el cometa Diablo, como también se le conoce. Se aproximará a la Tierra durante abril, después de 70 años de orbitar por el sistema solar. O sea que se conjuga el eclipse solar y el paso del cometa Diablo después de 70 años, además de una luna de sangre, pues que estará muy cerca a las fechas del eclipse. La última vez que alguien pudo observarlo, este cometa, fue en 1954 y la siguiente ocasión en que se identifique en el cielo será en la década de el año 2090. En el punto culminante del eclipse solar de América del Norte, cuando el cielo se oscurezca, es posible que el cometa Diablo sea visible con su característica cola a solo 25 grados del disco del eclipse, ¿no? Cada 70 años el cometa Diablo pasa cerca de la Tierra. En 2024 llegará para convertirse en uno de los puntos más luminosos en el cielo. Además de esto, este eclipse del 2024 de abril será uno de los más duraderos. El cometa Diablo será visible durante casi todo el mes de abril, pero por coincidencias astronómicas, su paso el 8 de abril será inmortalizado por un eclipse solar total, que a su vez es uno de los menos comunes que existen. Vayan anotando las diferencias o los puntos importantes o diferenciales que tiene este evento. Esto no es casual, esto no es algo al azar. Si bien eclipses ocurren todos los años y han habido eclipses solares muy importantes o muy influyentes, de hecho en el año 2028 ocurrirá otro eclipse solar que será aún más largo que este del 2024. Pero evidentemente este de abril llama mucho la atención, no solamente por la durabilidad, sino también porque será acompañado por un cometa y por un evento que tiene que ver con los Estados Unidos, que ahora lo vamos a estar hablando. Solo en los últimos 15 minutos del fenómeno se visualizarán los cambios lumínicos más pronunciados. El periodo de mayor oscuridad durará 4 minutos y 28 segundos. Es bastante tiempo, ¿no? Y el eclipse lo que hace, ¿no?,
como comentaba al principio, es condensar la energía solar. Es decir, el Sol todos los días, a cada instante, está emitiendo energía que llega al planeta Tierra. Y al colocarse la Luna entre el Sol y la Tierra, lo que hace por ese tiempo, ¿no? En este caso más de 4 minutos, es condensar la energía solar. Es decir, la Luna hace un efecto como si fuese como un obstáculo o un tapón que impide en ese tiempo que la energía del Sol llegue directamente a la zona de la Tierra por donde pues se puede ver el eclipse. Una vez la Luna se retira, entonces esa energía solar condensada llega con más fuerza hacia esa zona por donde pasó el eclipse. Entonces esto tiene unos efectos evidentemente en el campo magnético de la Tierra, tiene unos efectos en el clima, en los elementos, pero también obviamente en los seres vivos. ¿Y por dónde pasará el eclipse? Bueno, principalmente Estados Unidos, también en una parte México y en una parte de Canadá, pero principalmente Estados Unidos, y eso es lo que llama la atención. La duración de la totalidad de la oscuridad es más extensa que la de otros eclipses solares que han coincidido con el continente americano en las últimas décadas. En Estados Unidos, la última vez que un fenómeno de esta naturaleza duró tanto fue en 1806 en México. La historia cambia, ya que la intersección entre la Luna y el Sol en 1991 duró 6 minutos y 53 segundos. También se debe tomar en cuenta que actualmente el planeta Tierra se enfrenta al periodo de máxima actividad solar, y esto es algo que se conjuga a este evento. Es otro elemento que debemos tener en cuenta, porque la dinámica de la superficie solar no solo produce llamaradas de clase X, además transformará visualmente el eclipse. Usualmente la corona se mira desproporcionada, pero en esta etapa de la estrella se apreciará como un girasol simétrico, porque el Sol está en el pico de mayor actividad de su ciclo del máximo solar. Entonces quiere decir que la condensación de energía solar por la actividad será aún mayor. De hecho, para sumarle a esto que estamos comentando, traigo esta noticia del día de hoy, donde el Sol expulsa un gran cañón de fuego. El material expulsado de un filamento solar dio origen a una eyección de masa coronal que se espera llegue a la Tierra este miércoles, provocando peculiares auroras en las latitudes altas de nuestro planeta. En la noche de este domingo, el Observatorio de Dinámica Solar de la NASA registró la erupción de un filamento magnético en el hemisferio sur del Sol, lo que provocó un cañón de fuego en la atmósfera de la estrella. Estos filamentos son arcos grandes y brillantes de material solar y campos magnéticos que se forman desde la superficie visible de la gran estrella. Estos objetos también son conocidos como perturbaciones solares cuando se observan desde el borde solar. Aquí vemos una representación de lo que ocurrió. Aquí se ve la eyección, una gran columna de energía de masa coronal que fue expulsada del Sol y obviamente llega a los planetas, incluido la Tierra. Se espera que este miércoles se sientan los efectos de esta explosión solar, como le llaman ellos. Entonces, esto nos confirma, queridos amigos, que evidentemente el Sol está en un momento bastante fuerte de su actividad. Por lo tanto, de aquí a que llegue el eclipse del 8 de abril, pues esto continuará, porque el máximo solar, recordemos que es un periodo de 11 años, y dentro de esos 11 años está en la etapa más alta. Recordemos que los 11 años, si no estoy mal, culminan de este ciclo en el 2030. Por ahí están las fechas más o menos. Y estamos en la etapa de la mayor actividad, de mayor eyecciones de masa coronal, de mayores tormentas solares, donde se registran tormentas de tipo X, que son las más altas en la escala. Así que este eclipse de abril estará en medio de estos fogonazos, de esta máxima actividad de nuestro Sol. Pero bueno, además de esto de la noticia, ¿no?, oficial del eclipse, de la duración que va a tener, de que coincidirá con el paso del cometa Diablo, de que estará en medio de la máxima actividad solar, hay una información que ha comenzado a circular por redes sociales, incluso me la han compartido, sobre la trayectoria que tendrá el eclipse. Voy a mostrarles por acá la trayectoria, es esta. Aquí vemos el mapa de Estados Unidos y la franja amarilla que vemos es la trayectoria. Toca el norte de México, una parte importante de los Estados Unidos
y alcanza también una porción de Canadá. Básicamente tocará los 3 países de América del Norte, ¿no? Los 3 países que albergarán el Mundial del año 2026. Un evento, sabemos que los mundiales de fútbol son eventos multitudinarios cuyo principal objetivo es el entretenimiento de las masas, ¿no? Distraer a la humanidad de ciertos eventos a través del fútbol. El fútbol, pues, que es el deporte, ¿no?, más conocido a nivel mundial y que las élites utilizan para generar la estrategia de pan y circo. Así que aquí este eclipse nos está mostrando algo, ¿no?, que puede ocurrir algo, que va a ocurrir algo, porque la trayectoria va a atravesar por unas zonas bastante llamativas. Por acá les voy a mostrar un video que me enviaron para que veamos qué es lo que está circulando por redes sociales y vamos a ver si esto puede ser cierto. El celestial pasará justamente por 6 lugares de Estados Unidos llamados Nínive, nombre que nos recuerda la ciudad a la cual fue Jonás a predicar antes de su destrucción. Todo esto, junto con el cometa Diablo, que será visible ese día, lo vamos a analizar en este video que les invito a compartir. Bueno, aquí se dice que la trayectoria del eclipse va a atravesar por 6 lugares llamados Nínive, entre lo que es Estados Unidos y Canadá. En algunas otras fuentes se habla de 7 lugares, porque hay un último lugar en Canadá que también se llama Nínive. Así que realmente estaría atravesando por 7 lugares llamados Nínive. Muy curioso, ¿no? Porque como aquí lo dice en el video, Nínive es la ciudad donde fue Jonás a predicar antes de que Nínive fuese destruida. Vamos a ver qué más nos dice por acá. El próximo 8 de abril se dará uno de los eventos astronómicos más esperados e importantes de este 2024, año de las elecciones presidenciales en los Estados Unidos, y es el gran eclipse total de Sol que iniciará en México, para luego atravesar de sur a norte los Estados Unidos. Este eclipse es el tercero que en menos de 7 años pasa por el territorio de los Estados Unidos. La primera es la gran X, símbolo que representa la muerte, ya que está asociado al dios egipcio Osiris, el dios de la muerte. Símbolo X, que si lo miramos desde el punto de vista del alfabeto paleohebreo, representa la última letra, la Taf. Y el segundo símbolo que se formará con el paso de este eclipse es la A, de anarquía. Palabra que según el diccionario es la ausencia de poder, el desorden de un estado que no tiene suficiente autoridad para dirigir y hacer cumplir las leyes. Letra A, que si lo miramos desde el punto de vista del alfabeto paleohebreo, representa la primera letra, la Aleph. Es decir, vemos aquí que con el paso de este tercer eclipse en los Estados Unidos, se formará en su territorio el símbolo de la muerte, la X, el símbolo de la anarquía, la A, la primera y la última letra del alfabeto paleo, la Aleph y la Tabi, el mensaje de parte de Dios, que es el primero y el último. Bueno, esto que está diciendo se refiere a las distintas trayectorias que han tenido los últimos eclipses que han atravesado por los Estados Unidos. Por ejemplo, esta imagen que vemos acá, aquí vemos la X, ¿no?, que culminaría este último eclipse, porque este eclipse tiene esta trayectoria que voy moviendo aquí con el cursor, va desde México y atraviesa de sur a norte los Estados Unidos hasta llegar a Canadá. Hubo otro que atravesó de esta forma, por acá, donde voy moviendo la flecha, y aquí se forma una X y a su vez también aquí en la parte de abajo se ve como una A. Entonces esto es lo que se está haciendo referencia a ese análisis, que estas trayectorias conformarían unas letras que en cierto alfabeto hebreo representa la primera y la última letra. Y bueno, sabemos que esto se relaciona con Dios, de que yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. O sea que sería un mensaje de parte de Dios. Bueno, en estas investigaciones también se le coloca un poco el tema religioso, el tema fenomenista, pero hay verdades en lo que se está diciendo. Por ejemplo, ya vimos que el eclipse no es un eclipse convencional, viene acompañado de ciertos fenómenos astronómicos y esto hay que prestarle mucha atención. Y lo otro, que ahora pues voy a mencionar si es cierto o no, es el tema de que va a pasar por 7 lugares llamados Nínive. Porque cuando me pasaron el video, pues yo al principio no le daba mucho crédito, porque yo decía, imposible que esto pueda ser cierto, de que justo pase por 7 lugares que se llamen como la ciudad bíblica que fue destruida. Yo decía, esto no puede ser, pero bueno, ahí estuve comprobando y ahora pues les voy a compartir lo que encontré. Es claro, viene anarquía para los Estados Unidos, ausencia de poder, lo cual llevará a la caída y muerte de esta nación. Aparte de esto, existe algo sorprendente y que sé que no es casualidad. Resulta que la sombra del eclipse total de Sol del 8 de abril pasa justamente por 6 lugares llamados Nínive. Tal como lo pueden ver en la imagen, el eclipse que inicia en el estado de Texas pasa por un lugar llamado Jonás, el profeta que Dios envió a predicar a Nínive, para luego cruzar por Nínive, Texas. Más adelante, la sombra pasa por un lugar del estado de Indiana llamado Rapto, para luego pasar muy cerca del Arca en Kentucky. Luego de esto, el recorrido del eclipse pasa por la ciudad de Nínive en Indiana.
para más adelante atravesar otro lugar llamado Nínive, pero esta vez en el estado de Ohio, para luego pasar por Nínive en Pensilvania. Luego de esto, el eclipse sigue su recorrido por Nínive, ubicado en el estado de Nueva York, para al final terminar pasando por Nínive en la provincia de Nueva Escocia, en Canadá. Entonces, como vemos, en el camino del gran eclipse americano de 2024, hay 6 ciudades que llevan el nombre de Nínive. Es como si los que construyeron y nombraron estos 6 lugares conocieran perfectamente desde hace tiempo que la sombra del eclipse de 2024 pasaría por todos ellos, lo cual me llama la atención. Recordemos que la Biblia dice que a Nínive se le dieron 40 días para arrepentirse. Jonás 3:4 y comenzó Jonás a entrar por la ciudad. Camino de un Señor Jesús en Mateo 12, la cual también se llama la señal del Hijo del Hombre de Mateo 24. Señal que será la única que Dios le mostrará a esta generación mala y adúltera. Algunos creen que hubo un eclipse solar total justo en el momento en que Jonás advirtiera a Nínive que se arrepienta o sería destruida. Esto explicaría el dramático arrepentimiento del pueblo de Nínive, como se escribe en el libro de Jonás. Los eclipses, el del 2017 y el del 8 de abril, pasan justamente por varios lugares llamados Salem y Nínive. Para finalizar, me llama la atención. Eso es otro punto. El eclipse del 2017 pasó por varios lugares llamados Salem. Y Salem significa Jerusalén. Entonces vemos la relación que hay entre esos acontecimientos bíblicos de la antigüedad, con Nínive, con Jerusalén, con el profeta Jonás, relacionados obviamente con destrucciones de ciudades, ¿no? Como en el caso de Nínive. Y en esta ocasión, ya hacia el futuro, vemos cómo simbólicamente el eclipse de 2017, bueno, simbólicamente no, porque realmente pasó por esas ciudades, esa franja que atravesó la sombra, muchas de ellas llamadas Salem. Y ahora este pasa por 6 o 7 lugares, como en algunas otras fuentes se dice, llamados Nínive. Esto es impresionante. Yo cuando vi esto, pues como les digo, no le di mucho crédito, pero como debe hacerse, me puse a investigar y pude comprobar, queridos amigos, que efectivamente así es. Me puse a buscar lugar por lugar, porque el nombre de Nínive que se le colocó no solamente esas ciudades o a pueblos, sino algunos lugares específicos. Y sí, coinciden con la trayectoria del eclipse, así como los lugares llamados Salem coinciden con la trayectoria del eclipse de 2017 y ambas trayectorias conforman una X. Y bajo esta X está el territorio de los Estados Unidos. ¿Esto podría ser una señal? Bueno, ahorita vamos a analizarlo. 3 cosas que sucederán junto con el eclipse del 8 de abril. La primera es que ese día inicia el año eclesiástico bíblico real. En este 2024, concuerda con el calendario judío actual. Es decir, ese día es el 1 de Nisan. Lo segundo es que en el mismo día del eclipse, los 7 planetas, o también llamados estrellas errantes, formarán una línea recta desde la visión de Jerusalén, tal como lo pueden ver en la imagen. Y lo tercero es que, aunque el 8 de abril, todas las miradas estarán puestas en el sol eclipsado. En medio de este eclipse aparecerá el cometa, que es conocido como Diablo, el cual será visible, justo 2 semanas antes de que se acerque más a la Tierra, el 21 de abril. Podemos concluir que este próximo eclipse que se dará en los Estados Unidos no es un simple fenómeno celestial, sino un eclipse especial, ya que este terminará de formar los símbolos de la X de la muerte y la A de anarquía por un lado, y la letra Aleph y Tab por el otro, eclipse, que pasará por varios lugares que tienen nombres proféticos como Jonás, Nínive, Rapto y el Arca Eclipse, que estará acompañado en el cielo por los 7 planetas y por el cometa Diablo. Todo esto nos indica que este eclipse se marcará inicio de grandes cosas para el mundo, en especial para la Babilonia actual, los Estados Unidos. Bueno, muy interesante ese video. Tiene ciertas cosas de religiosidad, pero apartando eso, dice verdades. Porque todo lo que ese video muestra, yo lo comprobé y efectivamente así es. Hay 7 lugares llamados Nínive y por ahí exactamente va a pasar el eclipse. Esto es impresionante. Luego me puse a investigar lo del eclipse pasado y son varios lugares llamados Salem y conformarán la X. Estará acompañado por el cometa Diablo. Tendrá una duración bastante amplia de casi 5 minutos, donde hará esta trayectoria y condensará una importante energía solar, que además es la energía solar que está en medio del máximo de actividad del Sol. O sea que son varios elementos que llaman la atención. También busqué lo del inicio de la trayectoria del eclipse en los Estados Unidos, en Texas, y efectivamente atraviesa por un lugar llamado Jonás, para luego pasar por los lugares llamados Nínive. Esto parece una locura, ¿no? Parece de ciencia ficción, pero yo les digo, y ustedes lo pueden comprobar, que es cierto. Y acá tenemos este artículo, ¿no? Para ampliar más la información acerca de este evento tan particular, ¿no? Y podríamos llamar incluso
profético, señal profética. El gran eclipse americano de 2024 cruzará 7 lugares de Estados Unidos llamados Nínive. En este se dice que son 7, en el video se decía que son 6. Y aquí en el mapa vemos, está Jonah en Texas, que es Jonás. Aquí es donde inicia, el eclipse inicia en México, pero dentro de Estados Unidos se comienza a ver desde Jonah. Y luego comienza la travesía por Nínive. Vemos acá el primer lugar. Acá está el rapto, la zona del rapto que decía también en el video. Muy cerca a The Ark, que es el arca. Y luego empiezan los otros lugares Nínive, hasta llegar al último, que es Canadá. Son 7, efectivamente. Y todo esto es cierto. Usted busca esto en el mapa y efectivamente tal cual. Esta es la trayectoria de izquierda a derecha hacia arriba. Es la del eclipse de este año. Y esta otra franja que vemos acá ya para conformar la X fue el del año 2017. Y aquí está la X sobre el territorio de Estados Unidos. Esto representa un augurio negativo para el futuro de dicho país. Yo aquí hice un video hace ya unos meses hablando sobre las profecías, ¿no?, que apuntan a la debacle de lo que es este país, ¿no?, el país del águila, el símbolo del águila, el tío Sam. Y obviamente dentro de las profecías se contempla la debacle de este país. ¿Esto podría estar anunciando el comienzo del fin? Es muy probable porque desde hace años ya se viene hablando de que este país entrará en decadencia económica. En decadencia humana ya lo está desde hace mucho tiempo. Distintas problemáticas que tienen que ver con alucinógenos a lo largo, ¿no?, del territorio de este país. El tema de conflictos bélicos, es un país que vive dentro de estos conflictos bélicos, las colonizaciones que han hecho desde la antigüedad, los abusos, el libertinaje y el materialismo que se vive dentro de este territorio. Es decir, es un país que efectivamente, como se analizaba en el video, podría representar esa Babilonia actual, una sociedad decadente. Y las profecías, sobre todo Parravicini en una psicografía habla de que una sociedad decadente debe terminar. Y esto es una realidad. Las ciudades que históricamente han sido destruidas, como Nínive, como Sodoma y Gomorra, como Pompeya, como la Atlántida, son ciudades o continentes, como lo era la Atlántida, que fueron totalmente degradados. Por lo tanto, eso los llevó a su destrucción. Este país, el país del símbolo del águila, representa esa decadencia, representa la decadencia y el libertinaje del mundo. Por lo tanto, debe ser destruido. Y eso por ley debe ser así, por causa y efecto. El planeta siente que en ese lugar de su superficie se concentran energías oscuras y de destrucción. Es una zona enferma del planeta, y como zona enferma el planeta la percibe y obviamente envía su sistema inmunológico para que corrija la enfermedad o para que la destruya o para que sane ese lugar. Y la forma en que el planeta tiene para limpiar una zona pues desordenada, una zona enferma, es moviendo los elementos. Recordemos que allí está el tema de la falla de San Andrés, que es un peligro latente que siempre ha tenido los Estados Unidos, y además está el volcán de Yellowstone, que es otra amenaza que tienen ahí los Estados Unidos en su propio territorio, que si eso llegase a estallar, como obviamente está estipulado que lo va a hacer, sería totalmente catastrófico. Entonces es posible que los efectos negativos que ha desatado esta nación a lo largo de su historia comiencen a desencadenarse. Esto está anunciado proféticamente y va a ocurrir. ¿Es posible que esto sea la señal del inicio del fin? Yo considero que sí, que es muy probable, porque además, como lo decía, los eclipses condensan energía y la energía que se va a condensar sobre ese territorio va a mover absolutamente todo, sobre todo a nivel geológico, a nivel de los elementos, y ahí comenzarán a ocurrir muchas situaciones. Aquí vemos la X, ¿no? El de agosto de 2017 y el de abril de 2024. O sea, aquí vemos la X como un símbolo que llama bastante la atención. Estos son los 7 lugares por los que pasó el eclipse del 21 de agosto de 2017, por 7 lugares llamados Salem, en Oregon, en Idaho, en Wyoming, en Nebraska, Missouri, Kentucky y Carolina del Sur. Hay 7 lugares llamados Salem. Y en este año 2024, sabemos que Salem significa Jerusalén, hay 7 lugares en Texas, Missouri, Indiana, Ohio, Pensilvania, Virginia y Nueva York. Ahí están los 7 lugares llamados Nínive por los que atravesará el eclipse de 2024.
También se dice que esto podría ser el anticipo, ¿no?, de uno de los efectos que puede tener dicho país, que es un colapso económico que se viene hablando desde hace rato, ¿no? Una deuda que tienen que en cualquier momento estallará. Sabemos que el dólar, que es la moneda de este país, no son precisamente los dueños de ella. Los dueños del dólar son las castas de banqueros de la élite, las grandes familias de poder que son dueñas de la Reserva Federal, familias de origen hebreo, que han utilizado a los Estados Unidos como ese país que les ha ayudado en su brazo económico, en su brazo militar para invadir naciones. Pero quien está realmente detrás del poder de este país del águila es el león, el país hebreo. Recuerden la profecía de Daniel 7 cuando habla de una de las grandes bestias que es un león con alas de águila. Y ese es Estados Unidos y la alianza con Israel. Entonces ahí vemos cómo Israel se aprovechó de los Estados Unidos históricamente para gobernar el mundo económicamente y militarmente. Y ahora que comienza a entrar en la debacle, obviamente no estarán ahí para apoyarlos porque comienza a acercarse el tiempo del advenimiento del Mesías hebreo. Y cuando este personaje esté cerca, las grandes potencias que han gobernado el mundo deben cesar su poder. Lo dice la misma profecía de Daniel 7, que crecerá un cuerno pequeño que derribará en el mundo 3 de los principales cuernos, de los principales poderes. Y en este caso son el país del águila, el oso ruso y la corona británica. Deben caer estas potencias para que ese líder global que llega tenga aún más poder que ellos y tenga más autoridad. Y le dé poder a su pueblo, por supuesto. Entonces, por eso es muy probable que esto sea una señal del inicio de la debacle de estas potencias. Además de esto, se dice que hubo 2 eclipses con 7 años de diferencia cuando Babilonia también cayó. Esto es un dato que ustedes también pueden comprobar con el tema de la caída de la antigua Babilonia. Son datos que ustedes pueden anotar. Aquí están las imágenes. Vayan y comprueben y ustedes se darán cuenta de que esto efectivamente es real. Y se habla de que Estados Unidos podría representar o la Babilonia o la Nínive moderna. Tanto Babilonia como Nínive, 2 sociedades decadentes, totalmente corrompidas. Y en eso se parecen y bueno, llama la atención que el eclipse primero pasa por Jonás y luego por Nínive. Nínive estaba llena de pecado, al igual que Estados Unidos, bueno, más bien llena de error, ¿no? Para quitarle ese velo religioso. Ya hablamos a grosso modo de las problemáticas que viene acarreando este país del norte prácticamente desde que existe. Sabemos que fue fundado por la masonería. Sabemos que George Washington, quien fue el fundador, y esto estuvo rodeado de simbología masónica. En 1776, el mismo año donde se crea el grupo, ¿no?, la élite de los Iluminados de Baviera, allá en Alemania, en Baviera. Entonces vemos que esto no es casualidad, todo esto está relacionado. Todo esto tiene un porqué. Y la fundación de este país del norte, luego de todas las barbaries que hicieron con los indígenas, arrasándolos por completo, sacándolos de su territorio, la nación del norte, la nación del águila, cuyas bases desde su fundación están llenas de destrucción, de violación a la ley y de abusos. Y esto, tarde o temprano, tiene que tener sus consecuencias. Vamos a sumar todos los errores, todas las situaciones que ha acumulado este país en su propia contra. ¿Cuál será su desenlace? ¿Cuál será el efecto? Pues si han destruido, deben ser destruidos. Esto no es más. Así que esta señal del eclipse hay que prestarle mucha atención porque lo más seguro es que sea el comienzo del fin para esa nación, pero también el comienzo del fin de acontecimientos que están por venir a nivel mundial. Y hablando del tema profético, porque muchos se preguntarán, bueno, pero ¿qué profecía podría estar cumpliéndose aquí? Y puede estar relacionado con esto que está en Mateo 12, Mateo capítulo 12, desde el versículo 38. Dice lo siguiente: entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal, le decían a Jesús. Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. ¿Y cuál es la señal del profeta Jonás? Bueno, habría que ir al Antiguo Testamento y leer el libro de Jonás, la historia de Jonás, cómo él recibe una misión, en principio la rechaza, ¿no? La misión de ir a predicar a Nínive para anunciar su destrucción, y él decide rechazar eso porque le dio miedo y se fue para Tarsis, al lado contrario donde quedaba Nínive. Ahí es tragado por un gran pez, porque en ningún lado dice que es una ballena, y estuvo 3 días y 3 noches. Luego de que ese gran pez
lo deja nuevamente en tierra, él va con la firme decisión de ir a Nínive y predicar. Y así lo hizo y cumplió su misión. Y esa es la señal. Hay que interpretar cuál es esa señal. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y aquí más que Jonás en este lugar. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y aquí más que Salomón en este lugar. Entonces Jonás representa la señal que antecede la destrucción. La prédica de Jonás cuando fue a Nínive es la última señal que se le dio a esa sociedad para que transformara su accionar, para que cambiaran. Algunos lo hicieron y otros no, y Nínive fue destruida. Jonás también representa el hombre que se transforma, el hombre que primero tiene miedo, huye de su propósito, pero luego entra en un proceso de reflexión, 3 días y 3 noches, y de ese proceso de reflexión sale renovado y logra cumplir su propósito. Y la señal de Jonás, esa señal de Jonás es la que advierte el comienzo del fin. Podríamos estar de alguna forma en una de las dimensiones de esa señal de Jonás relacionada con el eclipse. El eclipse pasará por un lugar llamado Jonás y luego por Nínive. Entonces esto llama bastante la atención porque es evidente que no es un eclipse convencional. La actividad solar no es convencional. Y hay ciertos eventos de tipo bélico que tampoco son convencionales, como lo que está pasando en Oriente Medio. Entonces vamos sumando todos estos eventos y cada quien saque sus propias conclusiones. Ahí están las señales, en este caso a nivel cósmico, y esto no es para nada casualidad. No es para entrar en pánico, no es para entrar en miedo, simplemente es para que lo tengamos en cuenta de que esto que está ocurriendo no es convencional. Mucha atención con eso. Anotemos, investiguemos, comprobemos. Y cuando usted saque su conclusión, entonces tome las mejores decisiones que usted crea convenientes. Esa es la realidad, no es algo que digo yo, ahí están las noticias, las pruebas, todo esto, para que cada uno de nosotros pueda ampliar la información. Además de esto está lo de Hechos capítulo 2, o más bien Joel capítulo 2, que también tiene que ver con esto. Esta profecía la ha tocado en otras ocasiones cuando dice que después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. El espíritu que dice aquí, que es el espíritu de Dios, es la energía del sol, el máximo solar de la sincronicidad solar que está tocando la tierra. Y daré prodigios en el cielo, eclipses, lunas de sangre, cometas, esas son las señales en el cielo. Y en la tierra, sangre y fuego y columna de humo. El sol se convertirá en tinieblas, eclipse, y la luna en sangre. También habrá una luna de sangre cercano más o menos a esas fechas. Antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. ¿Cuál es el día grande y espantoso de Jehová? Es posible que estemos hablando de tercer enfrentamiento bélico mundial. Esas son las señales de Jehová, el falso Dios, porque las señales de la profecía son estelares. Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová entre el remanente, el cual él habrá llamado. Bueno, ni en Jerusalén ni en Sión habrá salvación, aunque esto obviamente es dirigido para su pueblo, ¿no? El pueblo de Israel. Por eso el pueblo de Israel quiere volver a Israel, quiere volver a Jerusalén y establecer ahí su templo y bueno, y todas sus profecías, porque creen que esa será la salvación. Pero no, realmente ahí será la destrucción. Entonces los prodigios en el cielo tienen que ver con las señales de ese tiempo y también los eclipses, las lunas de sangre y bueno, todos estos eventos cósmicos. Ahí están las noticias, todo lo que va a ocurrir y están las profecías. Usted analice, compare y saque conclusiones. Yo simplemente les traigo la información, me aseguro de haberla comprobado antes para pues no traer aquí noticias falsas y el resto pues le corresponde a cada uno de nosotros. Esto era lo que quería compartirles. Mucha atención con este eclipse. Podríamos estar ante una de las señales de ese tiempo definitivo. Podría ser la señal de Jonás,
podría ser el inicio del final de la Nación del Águila. Es muy probable. Por eso hay que estar atentos a todo lo que va a ocurrir. No es nada más por el día de hoy, lo dejo hasta este punto. Esperaré sus opiniones en los comentarios de todo esto. Y si este video les gustó, les agradezco un like, la suscripción al canal y compartirlo para que llegue a más personas. Hasta la próxima.